Muchas gracias a quienes son siempre fieles a mi programa de reflexiones que lo hago en mi propio canal de YouTube. Yo soy Víctor Raúl Benítez, con B de Victoria, digo siempre, soy economista y normalmente a cada semana hago una o dos reflexiones en este canal, al cual le pido que se suscriban haciendo clic ahí en la campanita. Pues mis análisis giran alrededor de la realidad económica, política y social del mundo, a veces y por lo general y más a menudo sobre el Paraguay. En el día de hoy quiero contarles que estuve en la Argentina, di una conferencia en el Club de la Libertad, acá en la provincia de Corrientes. A dicha conferencia también asistieron dos personalidades de la Argentina. Luis Caputo, él es economista, colega, ministro de Economía de Milei, de la Argentina, y también José Luis Esper, que forma parte de la base aliada en el legislativo. Conversé, Esper estuvo por video, pero estuve hablando un poquito con el ministro, aprendí mucho, también le dije que yo no soy libertario, hablamos de esas cosas y nos agendamos vernos en Punta del Este en enero, pero lo más importante de todo es que entendí lo que él me explicó, y suelo leer mucho y escuchar los gerentes de la pobreza. Paraguay también tiene los suyos, porque al volver nomás crucé, me fui en auto nomás, 4 horas acá se llega a Corrientes por el nuevo puente. Acá el puente que hizo Marito sobre el río Paraguay, ahí cerca del Botánico. Al volver, además de romper el parabrisas del auto, con los camiones que tiran piedritas en esa ruta que está en construcción, desde el puente hasta Clorinda, Puerto Falcón le llaman ahí. Lo que me llamó la atención, que al cruzar, y van a ver ustedes un cartel que van a ver ahora que el editor va a poner, donde dice así: la seccional colorada Jaime P. Peña se pone a disposición de los adultos mayores para que nosotros le tramitemos en forma gratuita la pensión universal otorgada por el gobierno colorado nacional, bla, bla, bla. ¿Es a mí? Gobierno nacional, perdón. Comunicarse al celular particular del doctor Carlos Morel. Este es uno de los gerentes de la pobreza, doctor Carlos Morel. Porque me puse yo a pensar, después de venir y hablar mucho de librecambismo, estado eficiente, mínimo, minimalista, que ya te da sin que vos le pidas, que da lo justo y necesario también, no se excede en los malgastos. Yo venía todo, viva la libertad carajo, y al entrar ahí en Trinidad ya me encuentro con la realidad paraguaya. Y yo entonces me puse a pensar que la política para la gente no necesita que nadie sea intermediario de un derecho que el Estado debe facilitar como institución nacional. La política debe hacer que nadie le llame al político. Cuando vos le llamás mucho al político, ese político es un inútil. No es un buen político. En Paraguay creemos, y si calidad contigo, este es político y guapo, no, y ahora yo veo me ende, a veces no me ende, a veces me ende la ley cotidiana. Está mal eso. Eso quiere decir que ese es un político pliqui, rasca, bandido, intermediario, gerente de la pobreza. La política no tiene que convertir a un ciudadano en un dependiente permanente de un dirigente político. La política debe transformar la realidad para que nadie necesite justamente de la política ni del político. Argel es lo que digo, ¿verdad? ¿De dónde digo que viene el pelado a cambiar todas las cosas? Vea, Sheina. El político exitoso es aquel que hace que la gente dependa de sí misma, porque está equipada en salud, en educación, tiene trabajo, le pagan por encima del sueldo mínimo, tiene IPS. Para la papá, desde un clic en el celular, él tiene la pensión universal. No necesita de Carlos Morel, gerente de la pobreza. Bachi, gerente de la pobreza. ¿O no es así? Baruja, gerente de la pobreza. Su prima cobraba 4 millones de guaraníes sin trabajar, atendiendo su negocio en Paraguarí. Gerente de la pobreza. Bandidos, ladrones son todos. ¿O estoy equivocado? Al pedo estoy hablando. La medida de que un político funciona es la cantidad y la calidad de la gente que se independiza de él. Cuanto menos la gente le llama y le pide bienes públicos a un político, es cuando mejor ese político está haciendo su labor. En Paraguay es al revés. Más pedidos al político, calidad de político, es un buen político.
Bueno, dicho esto, quiero seguir con mi reflexión diciendo lo siguiente. Para la mayoría de los miembros, esto es en el pueblo, ahora vamos a los miembros de las élites económicas y políticas del Paraguay. Y para una buena parte de la ciudadanía, la suerte del señor Peña, por ejemplo, es un aspiracional. Cambiar de partido para seguir siendo ministro y hallar a un padrino económico y jefe político con cuyo dinero uno pueda convertirse en el presidente de un país, aunque sea algo nominal, aunque no sea real, aunque vos seas gerente nomás, no sos presidente. Aunque eso signifique arrastrarse sin poder gobernar ante un señor que fue declarado corrupto, bla, 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 ¿verdad? No tiene nada indigno. Está bien lo que hizo ese señor. Yo también, ZABI, dice el paraguayo en guaraní, ZABI. Entonces, nada tiene de malo. Es una gran oportunidad que te da la vida y que uno no debe ni puede desaprovechar. Yo también lo haría. Es una gran oportunidad de hacerse rico con un padrino rico. No importan los diplomas, los diplomas, la dignidad, el amor propio, la reputación, nada importa delante de la ganancia y el placer de obtener el poder, aunque sea ejercido solo en forma parcial y restringida. En términos prácticos, la moral no tiene un valor ni es útil desde la perspectiva de la política. Está en pausa. ¿Viste ese pausa que ponía? La moral en Paraguay está en pausa. Pusimos en pausa. Porque en términos prácticos, escribí yo, en lugar de la construcción de lógicas discursivas, esto le estoy hablando a los políticos que quieren en el 2026 ser intendentes y eso, o mismo de manifestaciones en defensa de valores abstractos como patria o mafia, que lo decía el señor candidato, el doctor Alegre, ¿verdad? En defensa de valores abstractos para el elector medio, como la democracia, la moral, la ética, reina en el mundo hoy, y en Paraguay en particular, una urgencia por soluciones expresadas tanto para problemas estructurales cuanto problemas también cotidianos. Lamentablemente esas soluciones, cualesquiera sean, se dice así, escribí así, cualesquiera sean, por su vez no necesitan tener un lastre factible con la realidad muchas veces. Por el contrario, lo que se necesita hoy, mis queridos amigos, es que transmitir con un grado impecable de claridad y simplicidad por interlocutores políticos qué es lo que uno pretende hacer, que no precisamente tiene que ver con la moral de entrada. Claro que hay que tener una vida ética en sociedad y un comportamiento moral en lo individual. Yo creo que la política tiene hoy un voto muy efímero, muy desafecto. Los liderazgos son efímeros, y en este mundo yo creo que la moral como argumento político, creo que ya dije alguna vez acá mismo, está debilitada, es estéril. Yo voy a dar un ejemplo. ABC Color hace 40, 50 años que los trata de inmorales a los colorados, y cada vez parecería que hay más colorados. Me río. Entonces, como algunas pausas, como el apoyo al inmoral de Lino Oviedo, que ABC también hizo. No obstante, los colorados crecen y los moralistas están por desaparecer. Hay liberales haciendo fila ahí en el quincho, y también hay muchos opositores. El dinero del Paraguay, yo tengo la sensación de que la gente le despojó al dinero de toda carga moral. Esa ética cristiana de que considerar impuro al que toca dinero ajeno o público en este caso no existe. Dinero es dinero y cómo uno accede a él es debatible. Le estoy nomás ya avisando eso a la gente que a mí me gusta la ética y las raíces morales profundas, pero como propaganda política no está andando. Doy coño, no me está. La razón está en pausa, como dije. Las emociones, la moral, todo está en pausa. Las emociones hacia lo bueno, como nunca. Hoy ya, las emociones al revés, la razón está en pausa, las emociones buenas están en pausa, y las emociones en general, esas emociones así pueriles, esas emociones intrascendentes, modelo TikTok, esas sí están definiendo los posicionamientos políticos.
Entonces ya le dije que en lugar de hablar contra la injusticia, yo creo que la gente necesita la heladera vacía, solución, trabajo, remedio para el cáncer, ya he dicho varias veces. Entonces hay que transmitir eso de manera concreta. Ese es el camino. Ese es el camino. A continuación, después de esta reflexión introductoria de cómo funcionan en Paraguay las gerencias de la pobreza, presidentes seccionales, presidentes de comités, concejales, diputados y senadores, son gerentes de la pobreza, ellos administran la pobreza. Quiero comentar que estuve ayer de noche en la presentación de la conferencia de José Tomás Rivarola, César Barreto y Alberto Acosta Garbarino, DENDE 2024-2025, sobre las perspectivas del próximo año, el análisis final de este año. Algo que yo ya he dicho varias veces acá, ellos repitieron la introducción, quiero hacer un resumen de lo que dijeron. El mundo está polarizado, ya sabemos, nueva guerra fría, segunda guerra fría, probablemente tercera guerra mundial, según yo ya he dicho acá, Neil Ferguson, el profesor de historia escocés. Se acabó la tierra es plana, que es donde era globalización, donde se integraban los mercados, hay recesión geopolítica, proteccionismo, riesgos y oportunidades con la inteligencia artificial, cambio climático, transición demográfica. Eso no dijeron ellos, pero yo estoy diciendo, no se puede entregar. La transición demográfica es que vivimos más y nacemos menos. Autoritarismo, Milei, Bolsonaro, Donald Trump y otros más tienen sesgos autoritarios, hay una sombra de autoritarismo. Luego estuve escuchando, muy interesante fue la charla donde se planteó un montón de cosas, entre ellas hablaron de cómo ven al Paraguay. Claro que hablaron de Donald Trump, el proteccionismo, va a subir las barreras, nos va a ser más difícil vender allá productos sudamericanos, a China le va a ser más difícil también vender allá y así por delante. Que es muy probable que el dólar suba, cosa que yo dije en un programa acá antes, ayer lo dijo el señor César Barreto. Es decir, se fueron confirmando un montón de cuestiones que yo ya había estado adelantando, y César Barreto habló de que el proteccionismo de Trump nos va a golpear en toneladas, van a comprar menos de Brasil, de Argentina, de Paraguay, de Uruguay, y también en precios, porque al haber inflación allá y las tasas de interés van a subir para constreñir los agregados monetarios, para procurar mitigar la inflación, lo que va a pasar acá. Yo ya le dije a Carlos Mateo en un programa, escribí un artículo en última hora, Make America Great Again, escribí un artículo sobre Donald Trump en 5 días, donde dije esto también. Es decir, todos esos empresarios de la carne, de la soja, que le aprueban y le aplauden a Trump, les quiero ver dentro de un año, eso le digo yo, pero eso no dijo Barreto, pero confirmó mi hipótesis. Entonces allí habló César Barreto del primitivismo productivo, que si no aprendemos nosotros a leer y a escribir, a producir con mayor productividad, nosotros sonamos. José Tomás Rivarola habló de que en el Paraguay, que el Paraguay es un país de los amigos, confirma mi teoría del cronicapitalismo, capitalismo de secuaces o capitalismo de amigotes. Estuve muy feliz yo ayer con José Tomás y con César Barreto, porque los dos confirmaron lo que yo vengo diciendo siempre, capitalismo de secuaces, le pone otro nombre nomás, y primitivismo productivo según César. Entonces, cuando yo escuché cronicapitalismo, no lo dijo así Tomás, dijo el país de los amigos, me recordé de los paraguayos que le hacen hurras a Milei y a Trump, pero que en vez de recortar gastos, sigue el mal gasto en Paraguay. Se subieron ahora los parlamentarios 5 millones, Nepo Babies, jubilación VIP. No quiero ni hablar porque se me ahí. Voy a tomar agua. Apenas hablé de eso ya quiero tomar agua, me siento mal. Mi corazón anda bien, mejor que el del presidente, pero a veces se siente mal. Habló también José Tomás de que hay una ley de hierro. Dice, en ciencias políticas no hay muchas leyes, hay una ley que se llama la ley de hierro de la política,
y dice que generalmente la política es pro oligarquía. Ejemplo que rompe eso es Donald Trump. Es pro trabajador de cuello azul, es pro chofer, dijo él, de empresas de correos privadas, o empresas de delivery, o empresas de plataforma. En cambio, la política demócrata, dijo José Tomás Rivarola, era pro Hollywood, pro las élites universitarias y pro el Valle del Silicio, Silicon Valley. Interesantísimo lo que dijo José Tomás, me abrió los ojos. Eso me pareció muy interesante, aprendí eso yo. La política defiende siempre los intereses de la oligarquía y Donald Trump rompió eso. Interesante, interesante. Le quise preguntar si en Paraguay la política defiende también a las oligarquías, pero no hubo pregunta. De paso me quejo a mi amigo Alberto Acosta Gravarino, ¿por qué no hubo pregunta, papá? Tiene que haber pregunta. Yo le iba a preguntar a José Tomás y le iba a preguntar yo ayer a César Barreto cómo es que este gobierno tan eficiente subió las recaudaciones. Y se me adelantó en la respuesta. Él dijo que todo lo que subió es gracias a Milei. El 70% de la suba es que bajó la brecha entre el blue y el dólar oficial en la Argentina. Dejamos de importar de contrabando, importamos legal y vendemos legal y por eso recaudamos más. El 70%. Solo el 30% es gestión. Y yo le agrego crecimiento de la economía e inflación. La inflación del 4, crecimiento de la economía, que ellos dicen que va a ser 3,7 en el 2024 versus el 2023, ahí ya tenés luego 7,8 más o menos. Ñamoína eso es 8, entonces 4 de inflación, 4 de crecimiento del PIB, 8, más Milei, más se murió Clorinda, o Manola Puerto Falcón, o Manola Puerto Pabla, y se importa más de la Argentina, sube la recaudación, ¿verdad? Más o menos 1.000 millones va a subir, unos 1.000 millones de dólares, eso hace subir entre 1 y 1,5, no sé cuánto, la presión tributaria. Aplausos para la DENIT. Pero la DENIT no hizo gran cosa. El que hizo es Milei. Eso dijo César Barreto, no esperaba que lo diga. Pero es mila tipo será. Yo le dije a César, ¿por qué me sos así con el DENIT y con el presidente? Le dije, no, más o menos es así, Víctor. Yo no calculé bien, pero el 70%, le dice que mucho 30%. El Paraguay sigue teniendo bipartidismo o el cartismo se impuso a ambos partidos. Le quería yo preguntar a José Tomás y no le pude preguntar. Algo también que ayer aprendí es que el Senado hoy es el que realmente le está conteniendo el Senado generalmente es el que por los siglos de los siglos le contiene a las extralimitaciones de los poderes ejecutivos en el mundo. Es el controller. Y en Paraguay, como nuestras costumbres no tienen nada que se parezca a otra nación, es al revés. El presidente Peña es el que le dice a Nina, pese a los perros, a Nina pega hasta interejita y le dice a Bachi eso. A Nina dice, te voy a vetar esta ley, le dice. O sea que en Paraguay el presidente es más concienzudo que los ñembeají del Senado y de diputados, donde hay aplanadora colorada o cartista más que colorada en el poder legislativo paraguayo, cosa que yo no pillé y que pilló José Tomás Rivarola y me gustó. En Paraguay es al revés. Qué interesante esto que aprendí. Y finalmente, quiero decir que en Paraguay ya nadie luego quiere pagar impuestos a los muchachos. Después de escuchar todo lo que ayer escuché en Dende, después de verle a los gerentes de la pobreza, entre ellos Carlos Morel, yo le digo a la gente, está muy bien que nadie quiera pagar impuestos, porque el Estado malgasta. Mala calidad y escasa cantidad de bienes públicos de salud y educación. Entonces, con baja recaudación, vamos a seguir endeudándonos, vamos a seguir en la deuda pública, el ahorro externo va a seguir bancando el Paraguay que nos recauda y el Paraguay que malgasta. Y yo creo que si seguimos así, vamos a seguir como los pobres que sufren transporte público, ¿verdad? La clase media le vota otra vez a los mismos de siempre. El pobre ni sabe que tan mal vive, él no sabe que se puede vivir mejor. Y nosotros seguiremos con el mismo problema. Considero, mis queridos amigos, que en el 2025 vamos a crecer 3,7, ayer lo dijo Dende, la inflación va a estar por ahí nomás también, vamos a tener un déficit de 1,9 fiscal, va a ir al 1,5, que es la ley negativo.
en el 2026, que no está mal tampoco. Vamos a llegar al equilibrio monetario, cambiario y fiscal monetario, no sabemos muy bien. ¿Sabe a cuánto va a estar el dólar según César Barreto? 8.200, bello coque lo mitad. 8.200 guaraníes por dólar, entre 8.000 y 8.200. Perspectiva de 2025, pello coque lo mitad, pello guardan la coche humida en dólar. Ahora mismo tienen que ir comprando dólares, igual no me van a subir porque puede haber una inflación inercial del dólar. Y así por delante. Yo creo que no, hasta que venga alguien en Paraguay que diga vamos a subir al doble acá el Producto Interno Bruto per cápita. Vamos a llegar a 20.000, no sé cómo todavía, pero que diga algo así, cosas grandes, ¿verdad? No me vayan a preguntar y cómo. Yo tengo alguna idea y cómo, pero hoy no me voy a animar a decir todavía, falta todavía mucho para el 2028. Entonces, yo lo que creo es que en el 2025, 2026, 2027, más de lo mismo. Falta mucho para que lleguemos a 20.000 dólares per cápita como es Uruguay, 22.000 dólares es el ingreso per cápita allá. Yo creo que tenemos que decir, que tenemos que ir pensando, yo estoy pensando, en que Paraguay tiene que ser el país con mayor cantidad de ingenieros que usen la energía hidroeléctrica en industrias, en data centers, en call centers, en centros de inteligencia artificial, pero eso es un virgo, hoy no. Yo creo que el paraguayo hoy no sabe todavía decir no. Ojalá en el 2028, 2027 aprendamos a decir no. En el 2026 ya podemos ensayarnos y le decimos no a la reelección de estos badulaques, ¿verdad? El paraguayo, ¿saben por qué no sabe decir no? Porque tiene demasiadas necesidades insatisfechas. Buriajula paraguayo. Entonces, de Icuaila, no. Sí, mande ya Ecuador. Y el día en que el paraguayo sea dueño de su no, cambiará el Paraguay. Muchísimas gracias.